En nuestra sesión de hoy tendremos el placer de escuchar la investigación de la doctora Elizabeth Walton desde Inglaterra y de la doctora Carol Houston desde Chile. Elizabeth Walton, en su conferencia de hoy titulada Un deshacer y rehacer decolonial de la educación inclusiva, propone que la educación inclusiva busca reducir la exclusión de las escuelas y dentro de ellas, y asegurar participación y éxito en el aprendizaje para todos. Sus orígenes están en países del norte global y los países del sur global, como Sudáfrica, han tardado relativamente en introducir la educación inclusiva, la misma que ha sido criticada por constituir un modelo neocolonial, proyecto y una imposición no deseada en los países del sur global. Se puede ver como una forma de colonialidad porque el conocimiento de los países euroamericanos domina el campo. Además, se espera que los países financien un modelo de inclusión desarrollado en el norte rico en recursos y la escolarización actual perpetúa las jerarquías coloniales. Respondiendo a esta crítica, este artículo presenta un modelo afrocéntrico de educación inclusiva, citando académicos que afirman que la educación inclusiva es congruente con la cultura africana tradicional y comunidad y resuena en ubuntu. Entonces se demuestra que este argumento no es inexpugnable. Una alternativa es que la educación inclusiva podría aprovecharse para promover el proyecto decolonial y que los aspectos de la educación inclusiva pueden resistir la colonialidad de conocimiento, de poder y del saber. Esta posición también puede ser problemática porque podría representar lo que se ha denominado inocencia de los colonos. Finalmente, las implicaciones para la investigación se podrán presentar y serán quienes se sugieran para la enseñanza. Elizabeth Walton es profesora asociada de Educación Especial e Inclusiva en la Escuela de Educación de la Universidad de Nottingham. Imparte cursos de pregrado y posgrado y supervisa investigaciones de posgrado sobre aspectos de la educación inclusiva. Elizabeth es directora de Igualdad, Diversidad e Inclusión EDI de la Facultad de Ciencias Sociales y también es la directora de la Escuela de Educación de EDI. Es co-coordinadora de la Cátedra de la UNESCO para la Educación Docente para la Diversidad y el Desarrollo. Es profesora asociada visitante en la Escuela de Educación Wits de Johannesburgo, Sudáfrica, y miembro afiliado del Centro para la Educación Inclusiva en la Universidad Tecnológica de Queensland. La conferencia de la doctora Elizabeth Walton será traducida al español por el profesor Juan Carlos Vázquez, académico de la Universidad de Antioquia, Colombia. Juan Carlos, te pedimos apoyo para que la profesora Elizabeth comience su conferencia. Bienvenidos todos. Buen día. Professor Walton, you can turn your camera on now. And we can start. Well, good morning, everybody, and thank you very much for the invitation and for your warm welcome. Buen día a todos y todas, y muchas gracias por la invitación y por esta cálida bienvenida. And can you see my screen? Well, yes. Right. My topic today is a decolonial undoing and redoing of inclusive education. And it's my pleasure to share with you some of my thinking on this topic that's developed from the paper that was discussed in my introduction. El tema a ser tratado hoy es un deshacer y rehacer decolonial de la educación inclusiva, que es un tema de mi interés y que fue tratado en el artículo publicado y presentado anteriormente al inicio de esta conferencia. I'm arguing that the decolonial imperative works in three key areas: the personal, the political, and the scholarly
And these three areas are going to frame the first part of my discussion. Yo argumento que el imperativo decolonial funciona en tres áreas, la personal, la política y la académica, y ya las voy a desarrollar entonces a continuación. With the understanding that we start in the words that it's my job to consider my own explicit location. Y empiezo con la consideración de que es necesario, obligatorio, siempre tener en cuenta mi ubicación explícita al momento de realizar este tipo de investigaciones. So I start with the personal and who I am and how that positions me in relation to decolonial work. Así que voy a empezar con lo personal, con quién soy y cómo esto me posiciona en relación con el trabajo decolonial. I'm very challenged by this comment by Ngolo, and you could read the quote. Ok. Me encuentro bastante retada por estas palabras que dice Noxolo. Él dice, Noxolo insiste en que hay condiciones materiales de la experiencia de las que surgen tanto los escritos postcoloniales como fundamentalmente los decoloniales. Cada uno de ellos es un análisis de las brutales desigualdades en el corazón del sistema global y ninguno de ellos está completamente abierto a la apropiación por parte de aquellos que se benefician de esas desigualdades, incluso cuando comparten identidades postcolonizadas o decoloniales. And I have to consider, like I think everyone should, is how I benefit from inequalities. Y lo que yo me veo abocada a considerar es cómo yo me veo beneficiada por las desigualdades sociales. I'm a white South African by birth, and I grew up under apartheid. Soy sudafricana de nacimiento y crecí en el contexto del apartheid. So this picture is of a signpost that I would be very familiar with as a child, and perhaps you could translate that, Juan Carlos. Y esta imagen se relaciona con lo que yo vi muy a menudo cuando era una niña. Y dice, para el uso de personas blancas, este lugar o estos lugares públicos y todas sus comodidades han sido reservadas para el uso exclusivo de personas blancas y lo ordena la Secretaría Provincial. So Professor, excuse me, the other language, what language is it? the other language is Afrikaans. It says, hierdie openbare perseel en die geriewe daarvan is vir die uitsluitlige gebruik van blankes aangewys. Don't worry about that. Okay, but I'm gonna tell them. It's Y Afrikaans. el otro idioma que ustedes ven allí en la imagen es Afrikaans, un idioma originario de Sudáfrica. That's right. So as a white person, I benefited from living in under apartheid, which privileged white people. Como una persona blanca, yo me vi beneficiada por el apartheid que solamente benefició a las personas blancas. Maybe you are a man in a society that favors men. Tal vez tú eres un hombre en una sociedad que favorece los hombres.
Maybe you are an able-bodied person in a society that privileges ableism. Tal vez eres una persona con todas las capacidades físicas en una sociedad que privilegia el capacitismo. So we start by thinking about who we are and how we might benefit from the inequalities before we go any further. Así que pues vamos a empezar pensando en quiénes somos y qué somos y cómo nos beneficiamos en relación con las desigualdades. The next slide is about the political aspect of decolonizing inclusive education. Esta diapositiva es acerca de lo que implica o las manifestaciones de la decolonización o descolonización política. It's political, which means it's about activism. Es político en tanto trata acerca de activismo. Because it challenges power. Porque reta el poder. And I wonder if you can perhaps just translate some of the banners, maybe not the pamphlet on the bottom right, but some of the banners which are people protesting around issues that challenge power. Ok, la profesora me pide traducir algunos de las pancartas que hay allí. La negra dice descolonizar esta institución, las vidas negras importan. La crisis climática es igual a la crisis de comida, y hay una imagen pequeña que dice, bueno, la educación gratis descolonizada. También dice otra, descoloniza la educación, Rhodes debe caer, que son imágenes tomadas del activismo sudafricano y de otras partes del mundo. The next one is scholarly concerns. Esta es acerca de las preocupaciones académicas. So I think the introduction talked about my previous work where I've imagined inclusive education as a colonial imposition. Y esto introduce de alguna manera lo que he imaginado, la descolonización o la colonización como un imaginario impuesto. And Juan Carlos, maybe just those 3 points on the slide from that paper, 2018 paper. Ok. La educación inclusiva como imposición colonial. Las perspectivas del norte global dominan, son privilegiadas. Las presiones para adoptar un ideal occidental de educación inclusiva en contextos con pocos recursos y llamamiento a una educación inclusiva descolonizada. And in case you didn't think that inclusive education was global north, this is the editorial board of the International Journal of Inclusive Education. Y en caso de que ustedes no hayan pensado que... Professor, can you repeat again? Yeah, it's a picture of the editorial board of the International Journal of Inclusive Education. I just want to show that everyone on the advisory board is from the global north. You don't have to read it all out if you could just point it out. Ok, y la imagen que ustedes pueden encontrar a su derecha es acerca de las personas que integran el comité editorial
de una revista internacional sobre educación inclusiva, y ustedes podrán observar que todas las personas que componen este comité pertenecen al norte global. And another example, this book is called From Them to Us, and it's supposed to be an international study in inclusive education. Y este es otro ejemplo de un libro que se llama De ellos para nosotros, que se supone es un estudio internacional sobre inclusión, pero como ustedes pueden observar, todos los estudios son llevados a cabo en el norte global. And in the circles, USA, Scotland, New Zealand, Norway, the Netherlands, Ireland, and Australia. And that's international? Y en los círculos ustedes pueden observar Estados Unidos, Escocia, Nueva Zelanda, Noruega, Holanda, Irlanda, Australia, y eso es un estudio internacional. Where is the global south? Not there. ¿Dónde está el sur global? Allí no está. So, if we look at these three areas, personal, political, and scholarly, si miramos a estas tres áreas, personal, política y académica, and we don't have the personal approach, no tenemos la aproximación personal. Then it never touches me. It happens out there for somebody else to deal with. Y entonces, si no está este aspecto personal, entonces lo que sucede afuera nunca me va a pasar a mí. If we don't have the political, then it's just an academic exercise. Y si no tenemos el aspecto político, entonces es solamente un ejercicio académico. And decolonization is what we would call an armchair exercise. You sit in your armchair and you talk about it. Y entonces la decolonización o descolonización se convierte en un ejercicio de mueble, lo que se llama un ejercicio de escritura sobre el mueble. And if we don't have the scholarly, y si no tenemos el aspecto académico, we miss the work that people, thinkers, philosophers have done before us. Nos perdemos entonces de todo ese bagaje filosófico, histórico, intelectual que personas han hecho anteriormente. So I'm arguing we need all three. It's an undoing and a redoing. It is praxis. Y entonces yo estoy proponiendo que necesitamos los tres, que es un deshacer y un rehacer para lograr descolonización. So in order to discuss this in terms of inclusive education, I'm overlaying each topic with a different word that's related. Y entonces, para poder hablar de educación inclusiva, yo estoy sobreponiendo palabras a los campos anteriores con los cuales se relacionan y que pueden funcionar para trabajar el tema de educación inclusiva. So over the personal, I'm thinking about context. Así que, como ustedes pueden ver, encima del personal, estoy poniendo el contexto. In terms of the political, I'm thinking about transformation. En términos de lo político, estoy pensando en la transformación.
And over the scholarly, I'm thinking of epistemology. Y sobre lo académico estoy pensando en la epistemología. These three are related to the three aspects of coloniality. Estos tres están relacionados con los aspectos de la colonialidad. The coloniality of being, La colonialidad de ser, del ser. the coloniality of power, La colonialidad del poder. and the coloniality of knowledge. La colonialidad del saber. These are not the only things to consider in decolonizing. Estas no son estos no son los únicos aspectos a considerar en la descolonización. But we've got to start somewhere. Pero tenemos que empezar en algún lugar. And I do want to say that these three aspects are interrelated. Y quiero decir que estos tres aspectos están interrelacionados. And although I'm speaking about them separately for ease of discussion, y aunque estoy hablando acerca de estos aspectos rápidamente para facilitar la discusión, they are interlinked. Están interconectados. So let's start with context. Así que empecemos con el contexto. Los retos de la decolonialidad: universalismo, ahistoricidad, esencialismo, borrado, incluida la violencia epistémica, simbólica y material, y la simplificación y sobresubjetivación de la indigeneidad. And just a few words on those. Y algunas palabras sobre ellas. So universalism is the idea that everyone is the same, all contexts are the same, and what happens in one context can be translated into another. Y el universalismo es acerca de que todas las personas son iguales, todos los contextos son iguales, y que lo que pasa en un contexto puede pasar en otros igualmente. Ahistoricity is when we forget the past and pretend that the past has no relevance. Y la ahistoricidad es acerca de cómo olvidamos la memoria y nos olvidamos del pasado. Essentialism is when we take one characteristic of a person or one identity of a person and make that their entire being. Y el esencialismo es acerca de cómo tomamos una característica de una persona determinada y cómo esa característica termina siendo o definiendo completamente a esa persona. Erasure is when we rub out or when we rub out people's knowledges, people's cultures, people's sense of well-being, people's understandings of the world. Y el borrado tiene que ver precisamente con la eliminación o con la invisibilización o silenciamiento de todos aquellos conocimientos, de todas aquellas sentidos sobre el buen vivir que las personas desarrollan sobre su existencia. And finally, the idea that indigeneity is something simple and something that we can study as an object. Y finalmente la idea de la indigeneidad como algo simple y que es fácil de estudiar como un objeto. And decoloniality challenges all of those. Y la decolonialidad reta absolutamente todos estos aspectos.
So when we think about this in relation to inclusive education, these are the things that we have to do. And I think if you could translate those, Juan Carlos, I think there's perhaps no explanation necessary. Ok, y aquí se consideran como todos estos aspectos que se deben tener en cuenta cuando se aborda la descolonización. Entonces la profesora propone, para deshacer y rehacer la educación inclusiva, se deben reconocer las historias y geografías de la exclusión en diferentes contextos. Se deben reconocer el papel del neocolonialismo en la creación y mantenimiento de la exclusión educativa en diferentes contextos, la exportación acrítica de modelos y ejemplos del norte global a contextos del sur global y evitar la sinecto, que por ejemplo un país africano es igual al sur global. So I think that inclusive education has not taken enough consideration of context. Así que creo que la educación inclusiva no ha considerado lo suficiente estos aspectos del contexto. And just because something works in one context doesn't mean that it will work in another. Y solo porque se crea que una cosa funciona en un contexto, esto no quiere decir que va a funcionar en todos los otros contextos. It's also recognizing the geopolitical power that creates school exclusion. Y también es reconocer que todo el poder geopolítico que crea la exclusión. For example, in Kenya, por ejemplo en Kenia, the universal primary education la educación primaria universal, which is expected by global education for all mandates, que es esperada por todos los mandatos de educación global, means that secondary education is not funded by the government. Significa que la educación secundaria no es financiada por el gobierno, por el Estado. So secondary and tertiary education are only available to the rich. Así que la educación secundaria y la educación terciaria están disponibles solamente para las personas ricas. That's an example of neocolonialism having an impact on educational exclusion. Y este es solo un ejemplo del neocolonialismo que tiene un impacto en la educación. So the next one is about transformation and what decoloniality does. Y esta es acerca de, del aspecto de la transformación y lo que la decolonialidad hace. Do you want me to read the sentences, or are you going to talk about them? Can I talk about them briefly? Yeah, of course, yes. Okay, so this is how decolonial work is political work. Y este es un ejemplo de cómo el trabajo político se convierte en un trabajo decolonial. Because it challenges material oppression and dispossession. Porque desafía la opresión material y la desposesión. Exclusion has real life consequences. La exclusión tiene consecuencias reales en la vida. Poverty is real. La pobreza es real. Land theft is real and has consequences.
El robo de las tierras también es real y tiene consecuencias. Decoloniality is a long-term process. La decolonialidad es un proceso de largo aliento. It doesn't happen as the colonial power withdraws from a country. No sucede cuando un poder colonial decide irse de un país. And it needs to touch the bureaucratic, the cultural, the linguistic, and the psychological. Y necesita tocar los aspectos lingüísticos, culturales, socioculturales, sociales de una sociedad. And this one I love is that decoloniality says that institutions are at the service of life. Y bueno, esta que voy a decir me encanta, y es que las instituciones están al servicio de la vida. Not that lives should serve institutions. Y no que las vidas deberían servir las instituciones. What does this mean for inclusive education? ¿Y qué significa esto entonces para la educación inclusiva? So maybe I could talk about this. Is first of all is how institutions can reinforce coloniality. Y acá yo puedo hablar acerca de cómo las instituciones refuerzan la colonialidad. By creating distinctions. Creando distinciones. Or what Boaventura de Sousa Santos mentions about the idea of abyssal lines. O por lo que Boaventura de Sousa Santos llama unas líneas de doesn't matter. Deep lines, yeah. Unas líneas profundas. Sorry. Fine. Between those who are visible, those we see, and those who we don't, those who we value and those who we don't, those who we put up and praise and those who we don't. Y es acerca de aquellas personas que vemos y que no vemos, aquellas personas que tienen valor y otras que no tienen valor, y otras personas que alabamos y otras personas que despreciamos. The second thing that this means is moving away from teaching and research and activism. Y la segunda tiene que ver con la enseñanza, con la investigación y el activismo. Which focus on compensation. Que se enfocan en compensaciones. And assimilation. Y la asimilación. Into places which are still very exclusive. En lugares que son todavía muy exclusivos. So it's not about bringing some disabled students into our classrooms. Así que no es acerca de traer estudiantes discapacitados a nuestros salones de clase. Making them fit in. Hacerlos encajar, encuadrar. But making them feel that they don't belong. Pero hacerles sentir que ellos no pertenecen. The third thing is to engage with I've said material and not just discursive, antecedents and consequences of educational exclusion. Y el otro aspecto tiene que ver con abordar los antecedentes materiales, no solamente discursivos, y las consecuencias de la exclusión educativa. Because if we start with exclusion,
Porque si empezamos con la exclusión, we are better positioned to think about inclusion. estamos mejor posicionados para pensar en la inclusión. Okay, next one is epistemology. Y esta ya tiene que ver con epistemología. So decoloniality, first of all, challenges hegemonic Eurocentric and Western philosophies. Así que la decolonialidad desafía las filosofías hegemónicas eurocéntricas y occidentales. Decoloniality helps us to see where coloniality is at work. Y nos hace ver dónde es que la colonialidad está trabajando en un momento dado. Thinking here about buildings, about teaching practices, about how we speak about people, all of these things have coloniality built into them. Y aquí estoy pensando en la manera en la que construimos ideas o la manera en la que nos expresamos acerca de ciertas personas, porque todas estas expresiones son producto de la colonialidad que hemos internalizado. The decoloniality doesn't mean that Eurocentric or Western philosophies have nothing to offer. Y esto no quiere decir que la decolonialidad afirme que las filosofías eurocéntricas y occidentales no tengan nada que ofrecer. But it does say that there can be an ecology of knowledges where different knowledges also are valuable and valued. Sino que argumenta que existen otros saberes con los cuales se puede crear una ecología de saberes que le da valor a todos los saberes, con los cuales se pueden hacer cosas y lograr cosas. It means that it's not only research knowledge that is done by the big funders that has value. Y esto no quiere decir tampoco que es solamente la investigación que está financiada por las grandes empresas la que tiene valor. But also the knowledge of ordinary people. Sino también el conocimiento de las personas ordinarias. And that also has a place in an ecology of knowledges. Y esto también tiene un lugar en una ecología de conocimientos o de saberes. And the last one is that decoloniality demands a consideration of epistemic location. Y la última tiene que ver con que la decolonialidad exige la consideración de una ubicación epistémica. And that's about that my epistemology can be Southern even if I am physically located in the global north. Y esto quiere decir que mi epistemología puede ser del sur, inclusive si yo soy originaria del norte. And similarly, just because you're in the global south doesn't necessarily mean that your epistemology is Southern epistemology. Y similarmente, el hecho de que seamos originarios o originarias del sur no quiere decir que nuestra epistemología sea una del sur. I've had a number of colleagues in South Africa whose epistemic location is in the global north, even though they physically reside in the global south. Yo he tenido colegas en Sudáfrica
que su ubicación epistémica está localizada en el norte, a pesar de que hayan nacido y hayan vivido toda su vida en el sur. So what does that mean for inclusive education? Así que, ¿esto qué significa para una educación inclusiva? So what that means is, whose knowledge do we privilege and whose knowledge do we disprivilege or not privilege when we do research, when we teach, and when we're in activist spaces? Y esto quiere decir entonces qué conocimientos privilegiamos o no privilegiamos, o aprobamos o desaprobamos en la investigación, en la enseñanza, en el activismo, cuando hacemos todas estas actividades. Do we just privilege, or do we just pay attention to, I don't want to be negative about them, do we just pay attention to the traditional white men from UK and USA universities? O les prestamos solamente atención a los conocimientos producidos por personas blancas en las universidades de Estados Unidos y del Reino Unido. Do we cite Global South scholars? Nos hacemos al lado de los académicos del sur epistemológico. Are those Global South scholars on our reading lists for our students? Están estos pensadores o académicos del sur epistémico incluidos en la lista de lecturas que utilizamos con nuestros estudiantes. Do we value quantitative research more than qualitative research? Valoramos más la investigación cuantitativa que la investigación cualitativa. So those are the questions we need to answer. Esas son las preguntas que debemos intentar responder. So I also ask, what would it mean to provincialize Western knowledge of inclusive education? Y yo también me pregunto entonces qué significaría provincializar el conocimiento occidental y devolver la mirada. Which means it's just one knowledge of many. Lo que esto quiere decir es que es solamente un conocimiento entre muchos expresiones de conocer. And to return the gaze means to look critically at practices in global north countries. Y devolver la mirada quiere decir analizar las prácticas que se llevan a cabo en los países del norte. Because it's often global north scholarship looking at what happens in the global south. Porque generalmente es la academia o los académicos del norte mirando qué es lo que está sucediendo en el sur epistemológico. What would it be like for global south scholars to say, we want to critically investigate inclusive education in the global north? ¿Qué significaría entonces que académicos del sur digan, queremos investigar aspectos de la educación inclusiva en el norte global? My next question is, how are the experiences of marginalized groups appropriated to further the careers of global north scholars? Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo se apropian las experiencias de los grupos marginados para impulsar las carreras de los académicos del norte global? In many countries in Africa,
people come to do international education research. En muchos países en África, muchas personas vienen a hacer investigaciones internacionales sobre educación. They visit schools, they visit communities. Ellos visitan escuelas, visitan comunidades. And then they go back and they write journal articles. Y luego se regresan y escriben textos académicos para publicar. Someone once said this. Alguien alguna vez dijo lo siguiente. That the global south is a data source. Que el sur global es una fuente negra. And the global north is where the theory is done. Y el norte global es donde la teoría es hecha y producida. You see how political this all is? ¿Pueden ver ustedes qué tan político todo esto es? And the final one is, how can we build dialogue with other ways of knowing and other knowledges? Y la final tiene que ver con cómo podemos crear un diálogo con otros saberes y con otras formas de conocer. Let me move on. I just want to raise 3 concerns and caveats out of what I've proposed here today. Solo quiero presentar 3 preocupaciones y advertencias acerca de lo que he presentado hoy acá. The first is this quote from Long, that the radical potential of decolonization discourse, because of its indeterminacy, is always at risk of being co-opted by hegemonic political formations. Y la primera tiene que ver con esto que dice Long, y es lo siguiente: el potencial radical del discurso de la descolonización, por su indeterminación, siempre corre el riesgo de ser cooptado por las formaciones políticas y hegemónicas. Decolonization can become a buzzword. La decolonización se puede convertir como en una palabra que suma por allá y que se queda como en el oído. Yeah. The second one is a very, very important reference for anyone doing decolonial work. Y la siguiente es una que le puede servir a cualquier persona que esté haciendo trabajo decolonial. Tuck and Yang say decolonization is not a metaphor. Tuck y Yang dicen que la descolonización no es una metáfora. They argue that decolonization is about reclaiming land. Ellos argumentan que la descolonización es acerca de reclamar la tierra. And finally, can you, Juan Carlos, could you translate that comment from left of Brown? I think it speaks for itself. Claro que sí. Y la final creo que puede, pues que habla por sí misma, y es acerca de lo que dice left of Brown. Dice: nos preguntamos si la rápida adopción de la descolonización como la nueva palabra de moda de la crítica se ha convertido en una nueva forma de producción académica que añade valor a la reputación de uno como académico crítico, a la vez que abre una vía para obtener beneficios, haciendo que las historias, los cuerpos y las experiencias de las personas negras y de color sean consumibles y comercializables, transformándolas en un tema viable para la agenda académica empresarial. I find that very, very challenging as a scholar. Encuentro esta
última afirmación, muy retadora desde mi posición como académica. And doing decolonizing work in inclusive education Y hacer trabajo decolonial en educación inclusiva must never do harm to others. nunca debe dañar a otras personas. So finally, how do we go about this work when colonial power is still so strong? Finalmente, ¿cómo entonces intentamos proceder cuando el poder colonial es tan fuerte? Where we still see the coloniality of knowledge dominating the world, Donde vemos todavía que el conocimiento colonial domina el mundo, where neocolonial power is still very strong, donde el poder neocolonial es todavía muy fuerte, where the coloniality of being still says that some people are less than human, donde la colonialidad del ser dice que todavía algunas personas son menos que humanas, infrahumanas. So I love this statement about while we may want to bring down the wall of history and bring down the system, it might be enough just to make a crack in it. Y por eso amo este pasaje que dice, aunque queramos derribar el muro de la historia y del sistema, puede bastar con hacer una grieta en él. Because if we can make a crack in the wall, porque si podemos hacer un pequeño huequito ahí en la pared, it will make it unstable. pues va a desestabilizar la pared. And I would encourage anyone in education Y yo motivaría a cualquier persona en el campo de la educación to start scratching between the bricks a empezar aruñando ahí entre los ladrillos. the bricks of colonialism, Los ladrillos de la colonialidad o del colonialismo. and by doing so, make a crack in it. Y haciendo esto, hacer una pequeña apertura en la pared. And we will bring down the wall. Y derribaremos la pared. And that's all. Thank you. Y eso es todo. Muchas gracias. And I'll just put up my reference list for anyone who's interested. Y ahora les voy a compartir la lista de referencias para que cualquier persona que esté interesada la pueda ver. And I think we might have a few minutes for any questions that might come. Y creemos que podemos tener algunos minutos para responder preguntas que puedan surgir allí entre la audiencia. Elizabeth, muchísimas gracias Juan Carlos por la traducción magnífica. Hay una sola pregunta en el chat de YouTube para Elizabeth y hay muchas felicitaciones para su conferencia, las ideas que ella ha expuesto. No sé si me puedes ayudar, Juan Carlos, por favor. Claro que sí. Professor Walton, there's a question for you on the YouTube chat, and there's lots of congratulations for you and for the ideas that you've presented here. Adelante, Aldo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, María Laura nos pregunta, ¿usted cree que el paradigma de la decolonialidad tiene puntos en común con la interseccionalidad? ¿De qué manera se complementan? Nos pregunta ella. Okay, there's a person on the YouTube chat who asks,
Do you think that decoloniality and intersectionality have something in common? And if so, how do they meet and how can they cooperate? I love that question because I'm passionate about intersectionality. Amo esa pregunta porque estoy enamorada de la interseccionalidad. Because coloniality essentializes. Porque la colonialidad esencializa. Coloniality says, you are black, therefore we enslave you. Porque la colonialidad dice, tú eres negra o negro, por esto mismo te vamos a esclavizar. Or you are weak and we exploit you. O tú eres débil, entonces te vamos a explotar. That's the coloniality of being is reductionist, reduces people to single aspects of their identity. La colonialidad del ser es reduccionista, reduce a las personas a mínimos esenciales. So the first thing that intersectionality does is that it acknowledges that we are people made up of a number of different identities. Así que lo primero que hace la interseccionalidad es reconocer que todas las personas estamos hechas de diferentes identidades. But a really important aspect of intersectionality is an understanding of the working of power. Y uno de los aspectos esenciales de la interseccionalidad es cómo el poder trabaja y funciona. Yeah, because what power does is it oppresses on various axes of identity. So okay, go. No, sorry. Porque lo que el poder hace es oprimir sobre diferentes ejes. Go on. Sorry. Yeah, these are tough concepts. So so if we're interested in the power that is at work along the different axes of oppression. Así que si estamos interesadas en las diferentes formas en las que el poder funciona a lo largo de los diferentes ejes de opresión, decoloniality is all about addressing that power. La decolonialidad está interesada en dirigirse a todas estas formas en las que el poder funciona. Particularly where that power is racial power. Particularmente si este poder es poder racial. Where it's gendered power. Donde también el poder está o funciona en términos de género. When it's capitalist power. Donde el poder es poder capitalista. And when it's ableist power. Y cuando es un poder capacitista. And decoloniality is about dismantling those. Y la decolonialidad, el interés de la decolonialidad es desmantelar todas esas formas en las que el poder funciona para oprimir. Is that okay? Está bien, esto. Con esto sí, está. Sí, Juan Carlos, está perfecto. ¿Podrías ayudarme con lo siguiente? Dolores Mendoza y Cornejo dice, excelente conferencia. Siempre es muy importante saber qué pasa y cómo trabaja la educación inclusiva en el otro lado del mundo. Muchas felicidades a la doctora Walton. Dolores, ¿y quién, perdón? Dolores Mendoza. Okay. There's a person whose name is Dolores Mendoza who says, I mean, she congratulates you on this,
presentation, and she also says that it's really, really important to always know how inclusive education works in other parts of the world. In this case, what you in the global north are thinking about how inclusive education works or should work. Oh, that's an interesting question, because I don't think it's working very well in the global north. Ok. Elizabeth Walton dice que es un comentario muy, muy interesante porque ella no está muy convencida de que la educación inclusiva esté funcionando muy efectivamente en el norte global. Partly because of the pressure of global testing regimes. Ok. En parte por los regímenes de testing en el régimen global, es decir, en las formas en las que se está evaluando y las exigencias sobre la evaluación o para la evaluación en el régimen global. And many countries being very worried about where they are in international rankings. Y también porque hay muchos países que están preocupados por su posicionamiento a lo largo de los rankings mundiales. Just recently, the Committee of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities recientemente, de hecho, el Comité sobre la Educación Inclusiva, they spoke out against England for the rise in special schools and the decline of inclusion. Ok. En la ONU, este Comité sobre Educación Inclusiva en la ONU se manifestó en contra de Inglaterra por el aumento de escuelas especiales y por la disminución de escuelas inclusivas en Inglaterra. So I think that there are global north countries who can learn a lot from what we do in the global south. Así que creo que pues, hay muchísimo que los países del norte pueden aprender de lo que hacemos en el sur global. That's all. Eso es todo.